Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, continuamos con el curso de terapia intensiva para enfermería. Nos encontramos en la unidad uno, clase 3. Es decir, que nos falta esta clase, una siguiente clase que la vamos a estar dando la semana que viene, el próximo sábado, y ahí estaríamos terminando la unidad uno. Después de esa clase ya empezamos con la unidad 2, ¿sí? Cuando haya semanas de 5 sábados, ese quinto sábado lo vamos a dejar o para repasar algún tema o generalmente para algún parcial, algún examen de unidad, ¿sí? Así que bueno, arrancamos con la clase. Veo que no se conectó más nadie que Hilda. Bueno, nada, arrancamos despacito, ¿sí? Bueno, el tema que hoy nos toca: accesos vasculares, ¿sí? Mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha, soy profesor de enfermería y estamos en el curso de terapia intensiva para enfermería. Vuelvo a repetir, clase 3, unidad uno. Bueno, también como dato a tener en cuenta, es la segunda edición del curso. Este curso ya se dio el año pasado, que fue la primera edición, año 2024, año 2025, segunda edición del curso. Vamos a hablar de accesos vasculares, ¿sí? Primero vamos a empezar con los accesos vasculares periféricos. Vamos a ir avanzando a lo largo de la clase para llegar a los accesos venosos centrales, que son los más habituales en lo que es la terapia intensiva, ¿sí? Bien, la canulación de una vena periférica está indicado en casos de terapia endovenosa, poco agresiva y de corta duración, ¿sí? Se recomienda utilizar un acceso venoso central cuando se precise mantener una vía venosa durante más de 6 días. Si es menos de 6 días, estaríamos hablando de una vía venosa periférica, un acceso venoso periférico, y si es de más de 6 días de duración que se va a estimar el tratamiento, ahí sí requeriría un tiempo, un catéter venoso central. Acá podemos visualizar algunas de las venas más habituales. A ver, quería ver si se puede agrandar. Se ve que un poquito más. A ver, ahí. No, bueno, ahí tenemos la cefálica, la basílica, ¿sí? La cefálica continúa acá, la vena media y basílica acá. Bien, como para tener algunas referencias, ¿sí? Ahí está. Accesos venosos periféricos, ¿no? Continuando con los accesos vasculares, accesos venosos periféricos. Las venas más comúnmente utilizadas para colocar un catéter venoso se encuentran en las manos y en los brazos. Los puntos de inserción preferibles son el dorso de la mano, las muñecas y la fosa antecubital. En ese orden, ¿no? La fosa antecubital como última opción por el riesgo de, de que se retire la vía, ¿sí? Por algún movimiento malo, inadecuado, una obstrucción también al doblar el brazo o el pliegue del codo del paciente. Y bueno, van a tener menor duración también, ¿sí? Los puntos de inserción, bueno, ya lo habíamos dicho, dorso de la mano preferiblemente. Muchos no lo usan porque dicen que es doloroso, pero bueno, a veces se encuentran buenas venas. Se va bajando hasta llegar eh, a la fosa antecubital, ¿sí? Si no es posible canalizar estas venas, se puede punzar la vena yugular externa y las venas de las extremidades inferiores. Ya es muy difícil, es raro que se utilicen, pero como un caso extremo se pueden llegar a utilizar. Hay algunos riesgos, hay algunas complicaciones, como por ejemplo la trombosis venosa profunda, por lo que se estima no utilizarlas de miembros inferiores. En pediatría se usan a veces las de miembros inferiores cuando no se encuentran en los miembros superiores. Siempre se prefieren miembros superiores, pero en el caso de que no se encuentren, se pueden llegar a utilizar. Estarían prácticamente, diríamos, contraindicadas en pacientes que caminan. Paciente pediátrico que camina, es preferible no utilizar los accesos venosos
periféricos de miembros inferiores. Pero bueno, volviendo a lo que es terapia intensiva, sí, se puede llegar a utilizar, aunque tiene algunas complicaciones, como habíamos dicho, la trombosis venosa profunda. Venas de las extremidades superiores, bueno, acá están, vuelven a aparecer, ¿no? La cefálica es externa, ¿no? La basílica interna, ¿sí? Vena media del codo. Esto, ¿vieron cuando dicen buscamos por anatomía? Bueno, acá está la anatomía como para identificar, sobre todo en esta imagen, aproximadamente dónde pueden llegar a estar las venas, ¿sí? Para punzar cuando palpamos y no encontramos vena, palpamos y no vemos y no palpamos, o sea, palpamos, pero no sentimos y no se ve. Entonces, bueno, ahí es cuando decimos por anatomía podemos punzar en esta zona. Bien, bueno, venas de las extremidades inferiores, eh, la vena safena larga se forma a partir de una serie de ramificaciones venosas que provienen del arco venoso dorsal del pie. Venas superficiales, tenemos la vena safena externa, ¿sí? Acá está la vena safena mayor, acá la pueden visualizar. Vena safena menor, ya debajo de la rodilla, ¿sí? Malleolo lateral, vena marginal lateral, vena marginal medial, arco venoso dorsal, y bueno, el malleolo medial son reparos anatómicos, ¿no? El lateral y el medial. Y después por acá pasan todo lo que son el sistema venoso, ¿sí? Bien, volviendo a la vena safena externa, menor, se origina detrás del malleolo externo, como continuación de la vena marginal externa del pie. Asciende por la cara posterior de la pantorrilla y en el tercio superior de la pierna se hace subaponeurótica para desembocar en la vena poplítea. Va subiendo, ¿no? Va subiendo. Este recorrido hace, ¿sí? Hay una comunicación casi constante con la safena interna. Vena yugular externa, otra de las venas que se pueden punzar, no se prefiere, pero bueno, algunos lo hacen. La vena yugular externa se forma debajo de la oreja, desciende a lo largo del esternocleidomastoideo, el músculo del esternocleidomastoideo, perfora la fascia del cuello y finaliza en la vena subclavia. Esta primera parte de la clase es muy de anatomía, ¿no? Pero bueno, no viene mal siempre un pequeño repaso del vena yugular externa, está ubicada acá, vena yugular interna, vena vertebral, vena subclavia y vena cava superior. Acá tenemos otra imagen, pero ya tomada desde la parte anterior del cuerpo de la persona. Acá tenemos, bueno, lo que sería la colocación de un catéter, vena cava superior, ingresa a la aurícula derecha, después tenemos la vena subclavia derecha, vena yugular externa y vena yugular interna. Sería vena yugular interna, vena yugular interna, externa, vena yugular externa, ¿sí? Vena subclavia. Y bueno, la cava superior y de este lado la cava inferior, aunque no lo nombre. Técnica de punción de las venas de las extremidades. Explicar el procedimiento al paciente. Siempre tenemos que explicar lo que le vamos a realizar. Bien, lavarse las manos, colocación, bueno, de barbijo y guantes estériles, aplicar un torniquete, unos 10 centímetros por encima del sitio de punción, localizar la vena, realizar la asepsia de la superficie del sitio de punción y punzar con el bisel dirigido hacia arriba.
Técnica de punción de las venas de las extremidades, continuando, ¿no? Con la técnica de punción de las venas de las extremidades, notar el retorno venoso o hacer progresar el catéter a través de la aguja. Retirar el torniquete y la aguja, conectar el equipo de infusión, cubrir el punto de punción con un apósito estéril, transparente, registrar en la hoja de enfermero. Todos estos procedimientos están acá explicados muy de forma esquemática, eh, es básico y es aproximado. Algunas personas lo hacen de forma natural, no, quizás no lo razonamos, porque bueno, ya lo tenemos como internalizado de tal forma que lo hacemos de forma automática, ¿sí? Cuando uno recién está empezando en enfermería, bueno, lo vamos planteando así de forma esquemática. Ustedes ya, como ya tienen un conocimiento bastante avanzado, quizás es muy obvio todo lo que digo, pero bueno, es como para considerar y recordar un poco cómo hacemos el procedimiento. Otra vez graficando, ¿no? La imagen de dónde vamos a punzar, ¿no? Vena cefálica, acuérdense, es externa, ¿sí? La basílica es interna, es decir, si dibujamos el cuerpo de este lado donde estoy moviendo el cursor, está el tronco de la persona. De este lado no hay nada. Es la parte externa. Externo, interno, ¿sí? Fosa cubital, bueno, acá se ve muy clara la vena media del codo. La vena basílica, ¿sí? Continuando con la parte del brazo, antebrazo, ¿no? Y la vena cefálica lo mismo. Bien, ventajas de la punción periférica. Es una técnica fácil de dominar, se asocia a pocas complicaciones, la canalización de estas venas no interfiere las medidas de reanimación cardiopulmonar. Inconvenientes de la punción venosa periférica. La canulación puede resultar difícil o imposible en situaciones de colapso circulatorio. Es ahí cuando estamos ante una dificultad para colocar una vena periférica, una vía periférica. Bueno, puede haber mucho riesgo respecto del dolor, puede haber flebitis. Bien, soluciones hipertónicas están contraindicadas en los excesos vasculares por el riesgo de flebitis que se puede producir, ¿sí? Es importante tener en cuenta la alta incidencia de flebitis asociada a este tipo de acceso. Siempre va a haber flebitis a la larga o a la corta. Tipos de catéteres periféricos. Bueno, lo básico, ¿no? Catéter mariposa, lo que le llamamos butterfly. Este tipo de catéter es de uso único, es decir, se saca, se coloca, se administra la medicación y se retira, ¿sí? No se vuelve, no se deja colocado generalmente. Es raro, puede pasar, pero generalmente se coloca la butterfly, ¿no? Hablando del catéter de mariposa butterfly, se coloca, se administra la medicación, o se coloca, se retira sangre, también se utiliza para extracción de sangre, en pediatría lo usábamos mucho, y después se retira y se elimina el descartador de cortopunzantes. Cánula venosa periférica, Avocat, puse Avocat, porque es el nombre comercial que conocemos, pero en realidad se llama cánula venosa periférica, o catéter venoso también. Este catéter, también conocido como catéter intravenoso corto, está diseñado para acceso venoso a mediano plazo. Es una cánula de plástico que se inserta en la vena y se asegura con un apósito. Estos catéteres se utilizan para la administración de medicamentos, líquidos, nutrientes, ¿sí? Y acá, bueno, un poco graficándolo, ahora viene otro gráfico mejor, pero fíjense en que hay catéteres de distintos colores en base al calibre, ¿no? Al calibre y tamaño de- del catéter. Y esto por un lado, los catéteres venosos periféricos, y acá tenemos la butterfly. Fíjense en que tienen dos alitas, justamente por eso el nombre de butterfly o mariposa en castellano. Bueno, acá este gráfico para tener en cuenta
con los distintos calibres, los distintos colores que van a representar a los catéteres venosos periféricos. Y de amarillo, siendo el más pequeño, se utiliza específicamente en neonatología como los más pequeños de existencia que existen en el mercado, tanto para neonatología como para pediatría. Fíjense, ¿no? Va a decir el color, los usos más frecuentes, el calibre, y bueno, después para el tipo de líquido, pero el flujo, mililitros hora. Pero bueno, nos vamos a detener más que nada en el color, el uso y el calibre, diría yo. Por ejemplo, el primero es amarillo, pediatría y neo. Se utiliza para medicaciones, infusiones de corta duración, venas frágiles, en geriatría, neonatología y pediatría. No había nombrado geriatría, pero, o sea, con pacientes con adultos mayores, pero se suelen usar también, ¿sí? El tamaño es 24G. Pues tenemos azul, transfusiones sanguíneas, la mayoría de las medicaciones y fluidos. Tamaño es 22. El rosa para transfusiones sanguíneas con grandes volúmenes de fluidos es 20. El verde, transfusiones sanguíneas, nutrición parenteral, grandes volúmenes de fluido, que es el 18. Y estos dos yo en particularmente no los he usado nunca, pero existen, están y se usan. El gris ya es para quirófanos, emergencia, transfusiones rápidas de sangre y o líquidos muy densos. El calibre es 16. Y el naranja ya para quirófano también, también para emergencias, para transfusiones, donde se tienen que pasar grandes volúmenes de líquido, ¿sí? Bien, catéteres venosos centrales. La administración, bueno, acá ya pasamos al catéter venoso central. Fíjense en cómo ingresa, ¿no? El catéter a la aurícula, directamente, bien cercano a la aurícula, por vía central, ¿sí? Bien, la administración de tratamiento intravenoso prolongado puede ocasionar daños graves en las venas periféricas, como tromboflebitis. Por eso se elige la colocación de catéter venoso central, ¿sí? La frecuencia de las punciones, también hay muchas punciones, mucha frecuencia para tratamientos prolongados. Colocando un catéter central, evitamos esta punciones repetidas de forma constante, ¿sí? Sobre todo pacientes que ya van perdiendo la posibilidad de colocarle un acceso venoso periférico. Entonces se coloca directamente el acceso venoso central. Bien, accesos venosos centrales. El cateterismo venoso central se ha convertido en una práctica habitual para el paciente crítico. Es raro que tenga una vía periférica, se prefiere siempre el catéter venoso central. Bien, proporciona un acceso venoso a largo plazo, más de 6 días, como habíamos dicho al comienzo, y se utiliza una vena de gran calibre, lo que permite la administración de grandes volúmenes de líquido en poco tiempo, ¿sí? Y ahí tenemos, bueno, se puede utilizar venas de gran calibre, como la vena yugular interna, subclavia o femoral. Femoral a veces trata de no utilizarse, pero se suele usar. Su uso permite administración continua de fluidos, medicamentos, nutrición parenteral. Bien, indicaciones de acceso venoso centrales. Necesidad de múltiples infusiones simultáneas, administración de drogas vasoactivas, se tiene que utilizar un catéter venoso central, quimioterapia también, por el riesgo de extravasación y necrosis, administración de antibióticos de larga duración, nutrición parenteral, cuando el paciente tiene malos accesos periféricos, y en la medición de la presión venosa central. En las vías centrales, ¿para qué se debe usar cada luz? Tenemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estamos hablando tenemos un ejemplo de un catéter venoso central de 3 luces, triple lumen, ¿sí? Tenemos la luz proximal, ¿no? La luz media o medial y la luz distal. La proximal se puede administrar medicamentos,
Se puede hacer extracción de sangre, se puede transfundir sangre y hemoderivados. La luz media, medial, nutrición parenteral. Esta luz ya quedaría solo para la nutrición, ¿sí? No se pueden poner otros fármacos ni nada. Si no hay nutrición parenteral, se puede usar para medicación también. Y finalmente la luz distal, que es medición de la presión venosa central, fluidoterapia y medicación. Bueno, la vena femoral, bueno, formación y trayectoria. La vena femoral es un vaso sanguíneo principal del muslo. Se forma a partir de la convergencia de la vena poplítea. Bueno, este lo vamos a pasar porque es muy de anatomía. Pero bueno, es una vena, ¿no?, que se encuentra en miembros inferiores y se utiliza para accesos venosos centrales. A ver, acá está la vena femoral común, la vena femoral profunda. Acá una técnica, ¿no?, para encontrar por aproximación dónde está la localización de la vena femoral, por palpación de la arteria femoral, ¿sí? Bueno, ven la espina ilíaca, anterosuperior y la sínfisis púbica. Y acá está la arteria femoral. Al lado de la arteria siempre va a haber una vena. O sea, por palpación de la arteria femoral vamos a encontrar la vena femoral. Igual no lo hacemos nosotros porque nosotros no buscamos la arteria ni la vena femoral porque no colocamos accesos nosotros ahí porque es una vía central. Es de colocación únicamente por el médico, por parte del médico tratante. Bien, complicaciones específicas de la cateterización de la vena femoral. La canulación de la vena femoral puede provocar hematoma, puede aparecer un hematoma importante por la punción accidental de la arteria femoral. Está tan cerca de la arteria femoral que podemos punzarla. La trombosis y la flebitis de esta vena pueden extenderse por la circulación venosa y afectar las venas profundamente. Después la vena yugular interna. Si buscamos un gráfico un poco más arriba que está más claro, bastante más arriba, acá está. Vena yugular interna, vena yugular externa, acá también vena yugular interna, y está externa. Quise retroceder para graficarlo bien y que lo vean mejor. Bien, vena yugular interna. Nace en la base del cráneo, penetra en la fosa carotidia y discurre posterior y lateralmente a la arteria carótida común e interna. Se sitúa medial al músculo esternocleidomastoideo y finaliza en la parte media de la clavícula, donde se une a la vena subclavia. Bien, vena subclavia, ¿sí? Acá tenemos la vena subclavia derecha y de este lado la vena subclavia izquierda. Inicia su recorrido en la vena axilar, en el borde lateral de la primera costilla. Pasa por delante del músculo escaleno que separa la vena de la arteria subclavia. Bien, tipos de catéteres venosos centrales. Tenemos catéteres de luz única, catéter de luz múltiple, catéteres centrales de inserción periférica y catéteres de arteria pulmonar. Asignación de las luces en los catéteres de luz múltiple. Fíjense, tenemos proximal, distal, media, distal, y la cuarta luz. Vieron que en el gráfico que habíamos visto en la imagen teníamos únicamente tres luces, pero bueno, hay de cuatro luces, no son muy habituales, pero también existen y hay que saber que existen. Bueno, en la luz proximal, extracciones sanguíneas, administración de fármacos, administración de fluidos, administración de sangre.
En la media, administración de nutrición parenteral total y administración de fármacos o fluidos. En la distal se puede monitorizar la presión venosa central, administración de sangre, administración de fluidos viscosos, coloides o fármacos. Y en la cuarta luz, infusión de líquidos y administración de fármacos. Acá el catéter de, bueno, de cuatro luces. Acá hay una quinta que ya puede ser para un catéter de Swan-Ganz. Catéter de luz única se utilizan cuando se precisa administrar terapia de forma intermitente o continua en una vía central de gran calibre. A ver, vamos con el tiempo, vamos bien. Catéter de luz múltiple permite administrar varios tratamientos intravenosos de forma simultánea a través de un único catéter. Es decir, se coloca un único catéter, pero se utiliza las distintas luces para administrar distintos tipos de tratamiento. Y bueno, ya hablando de luz múltiple, hablamos de 2 a 4 luces, lúmenes. Catéter venoso central de inserción periférica. Se coloca desde una vena de la fosa antecubital, tiene que ser de gran calibre, ¿sí? Y puede ser de luz única o luz doble. Todo esto ya se está hablando, no, se está realizando a través de una guía ecográfica, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta también. Bueno, acá otro gráfico que es más de lo mismo, con la vena cefálica, ¿no? La vena basílica por un lado, la vena cefálica por el otro, y la fosa antecubital como reparo anatómico para ubicar la vena mediana del codo. Bien, catéter de arteria pulmonar, este lo habíamos nombrado, así por arriba, se utiliza cuando es necesaria la monitorización de la función pulmonar y cardíaca del paciente, como en el caso del catéter de Swan-Ganz. Posee diferentes luces que pueden ser utilizadas para administrar terapia o para monitorizar las presiones. Y ahí en su extremo incorpora un balón que es para que se pueda desplazar el catéter y se enclave en territorio pulmonar para medir la presión de la arteria pulmonar. ¿Sí? Es el catéter de Swan-Ganz. Igual no lo voy a explicar tan detalladamente, pero sí está bueno que conozcan que existe este tipo de catéter. Bien, también dispone, bueno, de un sensor de temperatura que va a servir para poder identificar el gasto cardíaco y el volumen minuto del paciente. Complicaciones de los catéteres venoso central. Tenemos dos tipos de complicaciones, las precoces y las tardías. Las precoces, embolismo aéreo, taponamiento cardíaco, rotura del catéter, punción arterial, arritmias, lesión nerviosa, desplazamiento de catéter, neumotórax o hemotórax. Esas son las precoces, las inmediatas. Y las tardías pueden ser trombosis, infección y lesiones del vaso. Embolismo aéreo es una complicación relacionada con los catéteres venosos y ahí hablaríamos de la presencia de aire en la circulación venosa, ¿no? El famoso no le pasen aire con la jeringa, sacarles todas las burbujas, ¿no? Pero bueno, es una complicación que puede ocurrir. Si el émbolo penetra en la circulación pulmonar, puede bloquear el flujo sanguíneo, ocasionando hipoxia y mala perfusión tisular. Puede haber hasta shock y sobrevenir la muerte del paciente. Embolismo pulmonar. Resolver inmediatamente su causa, si puede ser por rotura del catéter, de las conexiones o los prolongadores. Hay que colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo o en posición Trendelenburg y administrar oxígeno al 100%. Bueno, continuamos con las medidas de prevención del embolismo aéreo. Utilizar conexiones tipo Luer Lock, esas que son a rosca, ¿no? Y que no se van a desconectar fácilmente. Aplicar apósitos oclusivos, eliminar el aire de todas las luces y los catéteres, utilizar los clamps de cierre durante los cambios de equipo, movilizar adecuadamente las llaves de 3 vías y mantener cerradas las luces que no se usen.
Otra complicación, taponamiento cardíaco, comprende el conjunto de trastornos hemodinámicos secundarios a un exceso de líquido en el espacio pericárdico. Este líquido va a presionar el músculo cardíaco y va a impedir que se contraiga adecuadamente y va a impedir, por consecuencia, la realización de la sístole ventricular, ¿sí? Es la eyección de sangre. Cuando el volumen de líquido es importante, puede disminuir el gasto cardíaco, provocando shock y la muerte de la persona. Bien, el taponamiento puede producirse por la perforación de la vena cava superior, la aurícula derecha o ventrículo derecho, por un catéter venoso central. Es decir, ¿se acuerdan la complicación del catéter venoso central? Podría ser punción accidental del ventrículo derecho, por ejemplo, de la aurícula derecha, ¿sí? Bien, bueno, lo que va a aparecer, taquicardia, hipotensión, dolor torácico, disminución del pulso periférico, entre otras complicaciones más, ¿no? Bien, medidas de prevención para el taponamiento cardíaco, evitar usar catéteres excesivamente rígidos, comprobar el retorno sanguíneo de todas las luces, comprobar radiológicamente la ubicación del extremo distal del catéter y retirar los catéteres centrales cuando no sean necesarios. Algunas recomendaciones para curas de catéter venoso central: lavarse las manos antes y después de la curación, observar las precauciones universales, evitar el uso de tijeras o elementos afilados, utilizar técnica aséptica estricta, guantes estériles, barbijo, camisolín, ¿sí? La cabeza del paciente la giramos al lado contrario al lugar donde estamos haciendo la curación, ¿sí? Y bueno, y vamos a registrar en la evolución de enfermedad. Muchas gracias. Bueno, hasta acá, calculo yo tiempo récord, porque bueno, hay pocos estudiantes en la clase, está Hilda, pero ella está escuchando nada más. Si no, a veces se hace un poco interactivo cuando participen. Les digo, traten de participar, yo sé que por cuestiones laborales muchos no pueden estar, pero bueno, el que pueda estar, sería bueno que esté y así podemos un poco compartir y un poco poner en discusión algunas cuestiones, ¿sí? Así que bueno, hasta acá terminamos con la clase de hoy. Voy a tratar de subir hoy el material ahora mismo. Si no lo subo ahora, lo termino de subir mañana. Muchas gracias. Me olvidé de poner la cámara. Muchas gracias. Buen fin de semana y para los creyentes, felices Pascuas. Chao.